¿Cómo es eso? Que se tomen localidades y que ellos organicen finalmente cómo funciona la población. Ellos comenzaron a dictar pauta. En Cerro Chuño, el origen, que lo conoce muy bien acá el gobernador, básicamente vivían colombianos. Poco a poco ellos, los colombianos fueron expulsados. Algunos fueron encontrados asesinados, otros se fueron, me imagino, amedrentados por esto. Hubo un conflicto ahí entre ambos. Finalmente el dominio comenzó a tomar los grupos de venezolanos y nos cuentan ahí los vecinos que comenzaron a poner horarios. No es que ellos decían, soy del Tren de Aragua, tiene que hacer esto. De pronto alguien alzaba la voz, veían gente con armas también que se movía. Ay, y comenzaban a decir, oye, hoy día los niños juegan de tal a tal hora. En un momento comenzaron a prohibir las fiestas, decir, las fiestas son zonas donde casas pequeñas donde muchos hacían fiestas afuera, decían las fiestas se hacen solamente adentro de los hogares, porque querían bajar, me da la impresión, el nivel de bulla, pasar más inadvertidos porque sabían que algo estaba pasando. Había una gran cantidad de asesinatos que ya estaban haciendo noticia, entonces querían bajar un poco la tensión. Claro. Entonces había un control que la misma gente decía, a nosotros vimos, habían cosas que no se podían hacer. Y al mismo tiempo, por ejemplo, el centro de tortura, que después se supo, estaba todo lugar ubicado en zonas estratégicas. El centro de tortura está en la parte alta de la Para toma. ellos tener una visión si es que alguien... Para observar. Claro. Yo me hago el cuestionamiento, no sé, gobernador, aquí usted nos puede ayudar, que mirar hacia el norte, con el avance de esta banda, es como mirar un poco al futuro respecto de las otras regiones. Claro. Porque como han empezado primero, es decir, en, no sé, región metropolitana, en Valparaíso, ¿podríamos nosotros llegar a tener horarios en ciertos barrios para que los niños jueguen? ¿O toque de queda? O sea, lo cierto en este proceso es que nos dan pautas de comportamiento. Cuesta determinar cuál es la forma en que va a terminar este proceso, ¿no? Yo creo que si no ponemos atención, no creamos un plan estratégico para regiones que son además estratégicas para el país, que son las zonas fronterizas, en definitiva, esto va a permear a todo Chile y no solamente van a tener que concentrarse esfuerzos económicos, de personal y dotación en regiones fronterizas, sino que también en todas las regiones del país, y ahí se empieza mucho más a descontrolar este proceso. Claro. Por eso es que es muy necesario que desde el Ministerio del Interior inicien las acciones. El presidente, cuando visitó la región de Arica y Parinacota, se comprometió a poner fin a estos procesos. Ayer me reuní con el subsecretario Monsalve y también veíamos la manera en cómo esta situación podía obedecer no solo acciones concretas, sino que una situación mucho más estratégica, mayor, de todas y maneras, que tenga una pertinencia territorial además. Aquí la cirugía, gobernador, uno entiende que tiene que ser mayor, pero el tema está en cómo viven las personas hoy día bajo este régimen, ¿no? Porque pasa a ser un régimen. De hecho, como digo muchas veces María, que el gobernador lo puede decir mejor, ha cambiado la vida de los ariqueños. Arica es una ciudad muy tranquila, 200.000 habitantes. ¿En qué ha cambiado? Ha cambiado en que, por ejemplo, la mayoría de la gente ya no camina. Arica es una ciudad caminable, tú básicamente, quizás en 15 minutos llegas de una zona a otra. El clima te permite hacer eso y ya los ariqueños no hacen eso. Los ariqueños están saliendo mucho menos también a pasarlo bien porque tienen miedo producto de noticias. El comercio es cerrante, además, por ejemplo. Se van todos antes de la casa. Quería destacar, por ejemplo, dentro de los mismos asesinatos que han habido, la mayoría son por armas de fuego, que también es una situación nueva y muchos son con torturas previas. Entonces son cosas que una ciudad de 200.000 habitantes no había visto antes. Espérate, que uno trata de visualizar esto porque lo hemos visto en nota, ustedes han estado en terreno, usted vive allá. Pero claro, este detalle que ustedes nos están entregando hoy día es impactante, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si a mí imaginémonos una familia normal, con niños chicos, guaguas, se te acaban los pañales, se te acaba la leche, y tienes que salir, y está controlado bajo este régimen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si alguien no les hace caso? Bueno, es parte del control que ha pasado y de hecho tú sabes que dentro de las extorsiones que hoy se hacen, hay mucha en Arica, muchos audios dando vuelta, claro, uno no sabe si son Tren de Aragua o no, porque la psicosis es tal que hay otros que se han aprovechado de esta situación. Ahora bien, no se sabe si no se sabe si son ciertos o no, cuál es el origen de los mismos, uno tiene que entender o creer que sí son, porque en realidad, ¿quién va a poder determinar si son efectivos o no, si son reales o no? Si son simulados o no? Entonces efectivamente ahí hay que poner una atención específica, porque además el delito de amenaza es un delito que hoy no se considera un agravante en materia penal respecto de si son de origen de crimen organizado internacional. Pero si lo veíamos en la nota y lo estábamos comentando, porque claro, hay dos personas que son identificadas, ustedes están viendo, ¿no?, en las regiones en donde están presentes y que evidentemente ya se ha detectado como Tren de Aragua. Son dos personas detenidas y quedan con cautelares de no acercarse a la víctima, etcétera, y en libertad. Claro. O sea, eso es lo grave, ¿no? Ahora, mi pregunta es, por ejemplo, en su zona, ¿han cerrado comercios?
O sea, el comercio empieza a cerrar antes. No, pero hay negocios que han cerrado definitivamente Lo por que la pasa es que se vacuna. permea un poco con la pandemia, ¿no? Que Claro, también no se se provocó sabe. una crisis económica, entonces sería como muy difícil determinar aquello. Pero lo que sí hemos visto es que el comercio empezó a cerrar antes. Nosotros cuando transitábamos por los barrios comerciales de Arica, eran 9, 9 y media, incluso hasta 10 de la noche y seguían abiertos, la gente seguía vendiendo sin problemas, otros iban a comprar. El clima era propicio para aquello, pero ahora vemos que a las 7 de la tarde ya Todo está cerrado. todo cerrado, 7 y media, 8 a más tardar. Oye, Entonces, y además eso piensa- cambia la lógica incluso de la ciudad, ¿no? Piensa que ciudades como Arica, finalmente, la máxima entretención que hay es pasear. Claro. Es como Iquique, lo máximo Sí. es pasear por la playa, en la orilla. Entonces la gente que les quiten eso es quitarle gran parte De del su momento vida. de pasarlo bien. De su calidad de vida. Oye, espérame, ustedes comentaban que, claro, ellos tienen zonas estratégicas. ¿Cómo se toman un barrio? ¿Se toman solo, por ejemplo, campamentos o sectores que son vulnerables? Porque me imagino que la policía, hoy día lo veíamos, ¿no? A propósito de que Carabineros está siendo amenazado por el Tren de Aragua, para que no ingresen hasta sus, comillas, fronteras. El tema está, adentro, ¿ellos viven una vida de lujo o viven en precarias condiciones como la gente que vive en campamento en nuestro país? En el caso, a mí me ha tocado ver algunos que estaban dominados por personas que los demás indicaban como parte de una organización electoral mayor y habían, recuerdo perfectamente en Antofagasta, había una que me llevaron a ver el gimnasio. Tengo un gimnasio adentro. Un gimnasio para hacer ejercicio. Cámaras, claro, y con pantalla gigante y todo como para entretención mientras estuve haciendo los ejercicios. Había casino para apostar a discoteca, que bueno, que eso es medianamente normal. O sea que realmente tenían las condiciones. Ahora, Marcelo, yo me imagino que tú has visto un poco de eso también, ¿no? De que se ubican en sus sectores porque la policía no entra, porque muchos de los vecinos son extranjeros irregulares que no se atreven a ir a la policía a denunciar, pero además al menos en Perú, en el 2018, se encontraron en el piso completo de un edificio en Lima. ¿Por qué te digo esto? Porque acá hemos escuchado que hay pisos completos que están dominados por organizaciones criminales, Sí. acá en Santiago. Marcelo, no sé tú. Sí, ¿qué es lo que sí. viste? No, finalmente hay un control total. Cerro Chuño, por ejemplo, tiene además una particularidad, tiene un solo acceso. Claro. Y ese acceso finalmente, cuando llega alguien es muy fácil saber. Sabes que nosotros cuando hablamos con la gente que estaba adentro, nosotros fuimos a grabar durante 4 días, nos contaban, todos sabían que estaban grabando acá. Y nosotros íbamos con elementos pequeños. Y cada vez que grabamos tuvimos la particularidad que separaban camionetas. Hay gente que vive en tomas, pero tiene camionetas grandes. Claro. Separaban camionetas a una 300 metros nuestros, y no se bajaban del auto y como que nos miraban. O sea, finalmente sentiste había un vigilado control, sí, permanentemente? siempre un control. Y cuando finalmente entrevistamos a las personas, claro, entendí todo, me dijo, todos sabían. Nos decían ellos que hay muchas mujeres que son parte del Tren de Aragua, no solo hombres. Uno piensa, solo hombres están metidos acá. Las mujeres hacen un papel, por ejemplo, de ¿Cuál es la trasladar labor de las armamento. mujeres? Trasladar armamento. Por ejemplo, en el barrio Brasil, me acuerdo cuando estaban en Iquique, ¿Ya? la persona que entrevistamos, el primero que nos dio el indicio de esto, el 2021, nos dice, le dije, oye, pero las mujeres, ¿qué labor cumplen? Esconden las armas, pues me dijo. Cuando va Carabinero a ese sector, ¿se acuerdan de la plaza en Brasil, Sí. que estuvieron más de un año? Carabineros no controla a las mujeres, casi todas tienen guagua además. Claro. Claro. Entonces no, por un asunto de respeto que hay, no la molestan. Y ellas debajo, como decía, de los vestidos, debajo de te los puedo mantas, de las carpas, estaban llenas de armas. Y finalmente en Arica, cuando comienza la Fiscalía y la PDI a detener a las personas, en Quillagua, que es el paso de Iquique para ir de Arica para ir a Santiago, en la frontera, ahí son controladas varias mujeres que llevaban armamentos escondidos en sus vestidos debajo de sus prendas. Ahora, esta situación no solamente afecta a la región de Arica y Pernacota, como podemos ver en el No, mapa. claro, Se vimos extrapoló la- a otras claro, regiones sí. del país. Claro, aquí quizás se puede notar con mayor especificidad, ¿no? Pero es una situación que está afectando al país entero. Entonces, es algo que hay que atender con mucha claridad. Y en las No, cárceles no, también, que es el otro problema que hay finalmente. Lo que estamos porque hablando. El hábitat, no hay que olvidarse de lo que hablamos al comienzo. El incubadora. hábitat y el origen es la cárcel. Así que imagínense lo que es mandar a la cárcel a personas que probablemente ya estuvieron allá. Ya, o sea, pueden estar reclutando. Claro. Tú dices. Puede estar reclutando y ganando. Ya. Finalmente entran a la parte de primerizos porque no hay antecedentes. Acuérdate que no sabemos la edad, No, nombre. nada, po. Entran de primerizo alguien que a lo mejor ya tiene en su cuerpo varios asesinatos. Imagínate y eso, empezar a enseñárselo a otros que van ingresando y que finalmente quedan después como soldados. Hablamos de este organigrama, ¿no? De esta línea literalmente vertical que ellos tienen y que son muy, muy obedientes. ¿Qué pasó con el embajador? Lo contestamos después de este corte.
Seguimos conversando sobre el Tren de Aragua y cómo se ha finalmente enquistado en nuestro país en distintas comunas y en distintas regiones. Es una banda que está liderada por el Niño, un hombre de 38 años que controla no solo desde la cárcel, una cárcel que no tiene control policial ni tampoco militar en Venezuela, y no solo controla Venezuela, sino que controla a todo el territorio, toda América ya prácticamente, ¿no? Está este gran líder, después vienen los pranes, después vienen los lugares tenientes, el jefe de plaza, el escudero, los embajadores y finalmente los sicarios. Nosotros teníamos en nuestro país un lugarteniente. Un lugarteniente. Claro. ¿Qué pasó con él? Fue detenido, Estrella, que era el principal lugarteniente, su alias era Estrella, fue detenido en Quillota. ¿Ya? Y actualmente está esperando el juicio, digamos, que se hace contra él. Y finalmente era una persona que en apariencia, no sé si tenemos imágenes acá, en apariencia el tipo pasaba inadvertido y tenía una vida muy austera. Él vivía mejor, no vivía en las tomas, él tenía su casa, una vida muy normal finalmente, y era básicamente el que mantenía el contacto. Claro, la vida de él, las escuchas telefónicas, se sabe que él tenía contacto directo porque ahí se veía que hablaba con Héctor. Incluso los demás le decían, oye, habla con el Niño, Héctor Guerrero, el líder, habla con el Niño, dile que pasó esto, ok, voy a hablar con él. La vida de Héctor Guerrero finalmente es siempre un enigma del líder. Gran parte de las cosas que hemos hablado acá, la cárcel y todo eso, es porque hay imágenes, porque se sabe, pero finalmente uno puede decir, ¿por qué no se frena todo esto con al estilo que sale Pablo Escobar? Y claro, hay vínculos no probados que dicen que él tendría apoyo de parte de personajes del Estado también. Ya. Entonces, de esa manera Marcelo, se mueve libremente. En esa misma línea, entonces, hemos visto personas que han sido detenidas, no solo en nuestro país, sino en otros países también. Son profesionales que tienen una familia que uno podría decir no necesariamente cayó en esta banda criminal porque era una persona vulnerable o que necesitaba un mejor estatus en términos económicos. ¿Cómo ingresan y cómo se van profesionalizando dentro de esta banda y finalmente pueden salir? Yo creo que una vez que ingresas ya no hay vuelta atrás. Finalmente, cuando hacen negocios con ellos, hay un video de estos videos SNAF que hacen ellos, que son cruentos, donde graban los asesinatos, las torturas, para enviárselo a la familia y a otras personas para que sepan cómo actúan. Hay unos videos finalmente donde uno dice, esta persona cómo sale. Hay una persona que es finalmente asesinada y esta persona tenía negocios con ellos, había comprado droga. No había fallado en los pagos con el Tren de Aragua y finalmente su pena fue morir. O sea, en el fondo, si tú fallas con ellos, no es un castigo, no es una multa. Hay una primera advertencia que es tortura y hay luego el asesinato. En Arica, de hecho, hay una imagen que mostramos en el último reportaje que hicimos en prensa, donde a una de las niñas que era trabajadora sexual, que era como la que manejaba a las demás trabajadoras sexuales, falló en un pago. La toman, se la llevaron a este lugar de tortura, estuvo un par de días, finalmente fue devuelta. Parte del trabajo que hizo la Fiscalía y la PDI fue con ella finalmente un testigo protegido. Fue llevado a otro lugar del país, estaba protegida esta persona y es parte de las que declaró. Por eso sabemos que ese lugar fue un centro de tortura. Eso es lo interesante de este grupo, que es como una suerte de Mara de Centroamérica y como de cartel de la mezcla, claro, una mezcla perfecta. Y se dice que no tienen las armas que tienen los carteles mexicanos, pero sí tienen una actitud sumamente sádica que finalmente les da la fama. De hecho, los videos circulan en redes sociales, no se quieren ocultar. Algunas veces los dejan vivos para que puedan escapar y contar el resto, que es lo que le hizo evidentemente el Tren de Aragua. Y algo que a mí me llama la atención además, y que aquí Marcelo también nos puede apoyar, y el gobernador, que hay un distintivo claro para quienes participan dentro del Tren de Aragua, que es un tatuaje. ¿Ya? Tiene un tatuaje de un fusil. Si tiene uno, es parte del Tren de Aragua. Si tiene dos, es jefe del Tren de Aragua. Lo pueden tener en los brazos, en las piernas o en la espalda, ¿no? Exacto, sí. Pero tiene que ser reconocible para el resto, ¿o no? Es un tatuaje, en un momento lo mostramos, donde una de las personas que viajó con el grupo, cruzó la frontera hacia Chile, ahí contaba que ellos se jactaban, decían somos del Tren de Aragua. Yo le pregunté un momento, ¿cómo uno puede distinguirlo? ¿No? Y decía, los tatuajes. Si tú en un momento sacas las prendas, te das cuenta que van teniendo tatuaje y es su marca. Finalmente, para las personas de escasos recursos que son reclutados por el Tren de Aragua, haciendo las peores labores, pareciera que es como un sello, una protección estar en este grupo. Podemos volver al origen, cómo el origen del Tren de Aragua es en zonas marginales. Claro. ¿Y van escalando ellos dentro de estos rangos que hay?
Yo me imagino que sí. En principio lo que sabemos es que cada uno tiene un papel que cumplir. Por ejemplo, acá en Chile fue detenido uno que es el Satanás, que le decían que su papel era sicario. Y Satanás había sido ya detenido en Perú. Claro. Finalmente logró escapar e ingresó a Chile en este paso sin freno, sin pausa que hubo por nuestra frontera, básicamente la de Colchane, una frontera muy larga, como usted hablaba, gobernador. Entonces, claro, ingresaron personas buenas, como también personas como el Tren de Aragua, e ingresó este sicario, que ya tenía varios crímenes en Venezuela, en Perú, había asesinado policías, y ingresó a Chile. Por suerte, actualmente está detenido acá en nuestro país. ¿Sabes lo que a mí me llama la atención? Que claro, hay una jerarquía, si eso es evidente, ¿no? Pero yo me imagino que van ascendiendo porque un jefe de plaza, por ejemplo, controla todos los delitos en ese sector. Pero ya antes hay bandas en ese sector. Bandas locales. Bandas locales, de antes del Tren de Aragua, y que entran en conflicto. Y uno cuando ve, por ejemplo, los cerros de Valparaíso, en algunos lugares específicos, que se empiezan a reportar fallecidos en extrañas circunstancias, no hay mucha denuncia, en varios puntos, no solamente Valparaíso, Melipilla también nos tocó una vez una persona amarrada, etc. Sí, de pies y manos, claro, botado al lado de una cartera. Claro, una uno vía. se imagina que probablemente, a lo mejor no precisamente el Tren de Aragua, pero sí corresponden a esta lucha que se está viviendo en las calles, que probablemente no estamos viendo, no sabemos todo lo que está ocurriendo en esos territorios. Pero porque además lo expone, ¿no? Después de que provocan todo tipo de amenazas, de daños corporales, de cercenamiento, y todo lo que ello implica, los exponen para que el resto de las bandas sepan que si no cumplen, si no son sometidos a las instrucciones, en definitiva se van a ver expuestos a aquello. ¿Sabes que estaba leyendo yo que dentro de la extorsión, que es su negocio principal, allá en Venezuela, las figuras del béisbol, que es el deporte principal de Venezuela, las principales son extorsionadas por este grupo, los que se fueron a jugar a Estados Unidos. Hay un artículo muy bueno que leí, que podría ser el símil de lo que podría pasar acá en Chile con las estrellas del fútbol, y que deben pagar a este grupo. Y de hecho tienen que pagar la vacuna igual. Deben pagar la vacuna igual las estrellas, porque están sus familias viviendo en Venezuela. Y Tren de Aragua, los estados que controla, tienen dominio sobre eso. Nadie se priva finalmente de ser víctima del Tren de Aragua. Han asesinado, de hecho, estrellas, han asesinado también entrenadores de béisbol. Entonces hay toda una polémica actualmente en Venezuela. O sea, que en Venezuela hay medios de venezolanos externos que escriben y publican en las redes sociales, y hay toda una situación de extorsión con los béisbolistas. Hablábamos de las personas que han sido detenidas. Conocemos a dos, la Estrella y conocemos a Satanás, que están hoy día privados de libertad en nuestro país. Otros que han quedado con medidas cautelares solamente. Cuando hablamos de extorsión, cuando hablamos de que empiezan a juntar gente al interior de la cárcel o a educar gente para que sean parte de esta banda criminal, ¿qué es lo más riesgoso a juicio de ustedes? Porque usted decía, esto hay que ponerle coto ya, pero en la cárcel es donde partió el Tren de Aragua. Yo creo que hay varias cosas que hacer en paralelo, ¿no? La actualización normativa parece algo muy importante porque así también se actualizan los procedimientos internos del sistema penitenciario. Por otra parte, también actualizar los tipos delictuales para que se persigan con más fuerza. Crear fiscalías especializadas para que esto ocurra. Quizás provocar también un intercambio de los mismos fiscales, ¿no? Para que vean en otros países donde este tipo de crimen organizado ha venido desde hace tiempo atrás operando, para que vean de qué manera empiezan a provocar esta persecución penal. Y por otro lado también resulta muy importante que podamos tener experiencias de expertos, de personas que ya han pasado por estas etapas en el resto de los países, para ver de qué manera nosotros podemos enfrentar y anticiparnos a lo que viene, y poder empezar a tener estrategias territoriales, regionales, o en cada una de los espacios donde están siendo operados por esto. Pero también hay que ser muy claros con otra cosa. Se requiere con mucha fuerza empezar a entregar más tecnología a la Policía de Investigaciones y también a Carabineros para enfrentar este proceso, porque en definitiva llegamos como tarde, no llegamos como a placer. Ellos avanzan en tecnología, avanzan en... O sea, hoy día para nadie sería una sorpresa, y yo creo que todo el mundo cree que existen pantallas de bloqueo de señales de celulares de internet en las mismas cárceles, pero eso no ocurre, no existe. Entonces yo creo que la gran mayoría de las personas siente que eso ya existe, pero no ocurre así. Mira, a mí me llama la atención algo, porque tiene que ver con la estrategia. Si uno tiene que aprender, la inteligencia debe manejar esto al dedillo, pero hubo una solicitud, claro, debiera, esperemos. Pero hubo una solicitud de traslado de 17. Claro, que querían trasladarse de región. Es decir,
sabemos que partió entonces en la cárcel de Aragua, Tocorón. justamente, claro, que se conoce así, pero ¿Cómo se llamaba la cárcel? Tocorón, Claro. en Aragua. ¿Qué Pero queda en el Aragua? nombre real es el Centro Penitenciario de Aragua. Parte de ahí. Y aquí lo estamos metiendo a las cárceles y con eso, al parecer, estamos un poco más tranquilos. Pero están solicitando los traslados. ¿Para qué? Eso mismo te quería preguntar, Marcelo. No, porque hay un conflicto interno. Finalmente, cuando toman a estas personas, las traen, las llevan a la cárcel, son primerizos. Porque no tenemos antecedentes de ellos. Acuérdense que la mayoría ingresó por pasos ilegales, así que no tenemos certeza ni del nombre, ni de la edad, no certeza de qué antecedentes penales tienen. Entonces ingresan con los primerizos chilenos. Ya. Entonces hay una suerte de sometimiento de los chilenos o de pasar a ser parte Ya. del mismo Pero grupo que entonces, también ¿te podría quieres- ser sometido. Entonces también. te quieres cambiar porque ya dominaste este centro penitenciario y quieres ir a buscar más. ¿Cuál es tu Lo que interpretación? pasa es que, No, es que no es alternativo para el reo cambiarse de un lugar a otro. No decir es que quiero cambiarme de cárcel, sino que principalmente los cambian. De hecho, trasladaron de los 17 Pero, imputables claro, de pero esta Arica fue una a otras solicitud de cárceles ellos. porque se entendía que tampoco estaban las condiciones en la cárcel de Arica porque no es una cárcel de alta seguridad. Y ahora se revirtió esa medida y vuelven nuevamente los 17 Ya, pero imputables de la gobernador, cárcel de Arica con cuando claras un reo está dentro de los preocupaciones de derechos, gendarmería. cuando un reo, por ABC motivo, puede solicitar a su defensor o a su abogado que lo cambien de penal. Entonces aquí uno podría ser mal pensado, Claro. porque ellos tampoco son blancas palomas, uno podría pensar, si se quieren trasladar, no es por las condiciones, sino que es para ir tomando Exacto. territorio desde el interior de las cárceles, ¿o no? Bueno, yo creo que ahí la inteligencia interna de cada uno de los espacios, en este caso el sistema penitenciario, tiene que tener también esa capacidad de análisis, porque en definitiva no estamos frente a un delito común, no estamos frente a delincuentes que quizás estábamos acostumbrados en nuestro país. Y ahí comparto mucho cuando Marcelo indica, sí, es que lo que pasa es que hace 5 años y ahora en realidad como que chocamos con esa realidad. Y es claro, es cierto. Entonces, por eso que tenemos que tener todo el sistema penal preparado para aquello. Y desde luego cuando nosotros en la región empezamos a sentir que empieza a cambiar el tipo delictual, que ahora hay extorsiones que los mismos comerciantes empiezan a acusar de su existencia, pero no vemos que existan razones claras o fundadas para atacar con mayor fuerza ese tipo delictual, uno siente que quizás todo esto, este esfuerzo que se hace de denuncia no tiene ninguna red proteccional. No hay una red de protección específica, no hay un sistema de protección para las víctimas, para las personas que se atrevan a denunciar, O sea, los para los dejamos testigos, ahí. para los fiscales, Claro. para las autoridades que enfrentan estos procesos. Entonces, finalmente, claro, yo que me atrevo a denunciar me puedo ver expuesto después a que, por haber denunciado, la amenaza se concrete. Cuando llega el tren de Aragua, pregunta en serio, llega el tren de Aragua, ¿cómo yo, vecino, vecina, comerciante, me doy cuenta? ¿Hay indicios? Lo contestamos después de este corte, no se vaya. Con Marcelo González, con Rodrigo Pérez, hablando del tren de Aragua y cómo ha llegado hasta nuestro país. Y habíamos dejado pregunta pendiente, que tenía que ver precisamente en cómo nos distinguíamos o cómo nos dábamos cuenta finalmente de que el tren de Aragua, estas bandas criminales, esta en particular, llegaba hasta nuestra localidad. ¿Y qué hacíamos? Bueno, primero yo les decía lo del tatuaje. Ya. Hay tatuaje muy iconográfico en sus brazos, piernas o espalda, que tiene que ver con un fusil. Ya. Si tiene uno, es parte del grupo, es parte del tren. Si tiene dos, ya manda, tiene un grado de jerarquía. Y así finalmente, evidentemente, van creciendo dentro de la organización. Lo complejo es que, claro, se mezclan con una serie de inmigrantes que vienen evidentemente a trabajar, Claro. de esfuerzo. Y ahí, entonces, es donde está el trabajo de inteligencia y de la policía, que ha debido incluso Claro, poner infiltrar. a gente encubierto, que a lo mejor la gente no lo sabe, pero hay personas dentro de la policía que están facultados por una fiscalía, por el Estado, para cometer delitos. Porque esa es la única forma de infiltrarse en este tipo de organizaciones, ¿o no, Marcelo? Como están dentro de las tomas finalmente, cada vez que llegan las policías, todos saben. Entonces finalmente la manera ha sido infiltrarse en las tomas y ahí recabar información, porque no nos olvidemos que el tren de Aragua básicamente, podríamos decir, como si fuera una empresa delictual, subcontrata. Claro. Entonces muchos de los que cumplen labores en la frontera, trata de blancas, secuestros, no son directamente parte del tren de Aragua, sino que son como los contratados. En Arica no nos olvidemos que finalmente habían unos traficantes ariqueños que terminaron siendo sometidos por el tren de Aragua y trabajando para ellos, vendiendo droga para el tren de Aragua, siendo que tenían un negocio independiente. Claro.
Gobernador, usted conversó ayer con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. ¿Ha tenido la posibilidad de conversar con el presidente Gabriel Boric? ¿Cuál es el trabajo que se está realizando hoy día y qué tan seguro puede ser para mí, una vecina, vecino o pequeño comerciante, hacer una denuncia y dónde la hago? Bueno, lo primero es que más allá de cualquier apología de delito que se pueda exponer, lo cierto es cómo el Estado de Chile va a enfrentar este crimen organizado. Recordar también que nuestras policías, tanto carabineros como PDI, son casi excepcionales en Sudamérica porque tienen una gran capacidad profesional, tienen también herramientas para enfrentar este tipo de delitos, y ahora corresponde saber cómo esto se va a enfrentar, ¿no? Cuál va a ser la estrategia para enfrentar estos procesos, porque lo cierto es que a la ciudadanía hay que darle las certezas de que existe una acción específica por parte de las policías para saber cómo se va a desarrollar. Ya está, porque Marcelo y Rodrigo nos contaban recién de que infiltran finalmente a policías, ¿cierto? Y eso es todo un proceso y un orden y cronológicamente se demora mucho más. Pero hay otras acciones que se estén llevando a cabo que nosotros no sepamos y que ustedes sí manejan. ¿O ustedes tampoco la manejan? No, en realidad siempre todo este tipo de comisiones son más bien reservadas y desde ahí se empieza a trabajar, porque si no sería alertar también, marcar hojas de ruta. Entonces evidentemente que son procesos de inteligencia muy reservados. Pero por eso que también tenemos que entender la manera en cómo nuestro país empieza a enfrentar también este proceso, y es el cómo el que se debe hacer de manera concreta, de manera clara, porque nuestras policías no son iguales que las del resto de Sudamérica. Aquí tienen herramientas distintas, son policías mucho más profesionales que el resto de los otros países, pero ahora tienen que estar al servicio de enfrentar este proceso, y lo más importante es que también desde el Congreso, desde el Poder Legislativo, le puedan entregar a Chile leyes que permitan enfrentar este proceso de crimen organizado. Es que claro, aquí lo importante, me imagino, es saber cómo lo frenamos. Sí. Si el diagnóstico está listo, tenemos la información, a ver cómo frenamos esto. Y aquí hay una buena iniciativa que tiene que ver con una comisión secreta que se propuso, comisión secreta, para hablar de estos antecedentes, evidentemente que no pueden ser develados a la luz pública, claro, por parte de la Cámara, para ver de qué manera como Estado ponemos coto a esto, algo que no conocemos, pero que ya está adentro de Chile. Perdón, y saber también quiénes son los extranjeros que han ingresado a nuestro país en el último año y medio. Por ejemplo, ese empadronamiento que se ha hecho a cuentagotas es fundamental para en algún momento tener información. Venezuela lamentablemente entrega muy poca información, pero quienes pasaron por Perú, delinquieron allá, o por Colombia, o con Ecuador, ellos sí han entregado información, y de esa manera hemos llegado a detener a alguno de estos personajes. Y ese personajes. trabajo mancomunado entre los países es lo que hoy día debiésemos potenciar también para saber finalmente quiénes están acá en Chile. Marcelo, a ti te escribió la Fiscalía. Exacto, me dicen que de las extorsiones que hemos hablado, hay 25 denuncias actualmente. Ninguna de las personas ha pagado, se presume que son del Tren de Aragua, no hay certeza de eso, pero lo que hace la Fiscalía finalmente es un llamado a denunciar esto. Se creó una unidad especial para perseguir estas presuntas extorsiones. Así que lo importante es que la gente, no solo en este caso, en todos los casos que existen sobre esta situación, denuncia, porque si no denuncia nunca se llega a nada. El Tren de Aragua finalmente se instala en las tomas porque la gente ahí no denuncia. Entonces, si la gente denuncia, se puede poner un atajo a esta situación. Sí. Gobernador, palabras para el cierre, mensaje a su comunidad que lo está viendo a esta hora de la mañana. Bueno, lo importante en este sentido es que podamos enfrentar este proceso juntos. El gobierno regional no tiene competencias vinculadas a seguridad pública, es más bien el Ministerio Público, el gobierno y también el Ministerio del Interior. Pero nosotros tenemos que poner a disposición lo que tengamos para enfrentar este proceso de manera coordinada. Nosotros tenemos que poner a disposición también los recursos regionales para entender que esto es un problema no de un sector político, no de una región, sino que es un problema país, pero además tenemos que estar todos de la misma vereda, que es desde la vereda ciudadana. Es la ciudadanía la que siente temor fundado de verse expuesto a cualquier tipo de amenaza, y que esa amenaza en algún momento se pueda concretar. Y por eso es que valoro mucho la invitación que me hiciera llegar la diputada Joana Pérez para participar en horas de esta mañana en una comisión especial que preside la diputada Joana Pérez respecto de una comisión específica para enfrentar o combatir el crimen organizado. Y nosotros le hicimos una invitación para que pueda estar presente en la región de Arica y Pernacota. Van a sesionar el día 11 de agosto en mi región, porque entendemos que cualquier estrategia debe ser territorial, deben escuchar también a las víctimas, a las 25 personas que, tal como le ha indicado Marcelo, han iniciado denuncias en Fiscalía, por la Fiscalía Regional, por amenazas, porque lo cierto es que desde ahí se tiene que construir también leyes que le ofrezcan a Chile la seguridad que la ciudadanía merece. Gobernador Jorge Díaz, gobernador de Arica y Parinacota, 1.000.000 de gracias por haber
haber estado con nosotros, por esta conversación. Marcelo González, cordialmente invitado por una próxima oportunidad. Gracias por todos los antecedentes y por todo el relato que nos has hecho hoy día. Mi queridísimo Rodrigo Pérez, nos reencontramos. Claro que gracias. Sí.